Muy buenos días a todos los hermanos de la iglesia. Eh, Bendecimos a todas las personas, amigos, hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Queremos aquí desde la provincia de Córdoba enviarles un saludo muy especial. Gracias por apoyarnos, gracias por compartir las prédicas y lo que nosotros compartimos por internet. Queremos una vez más bendecirlos y decirles, si esta prédica, si esta reflexión es de bendición, compártala con otras personas que a lo mejor también le va a ser de bendición. Estaba pensando ahora que no todas las prédicas vienen para uno, ¿sí? Y cuando uno comparte una prédica dice, bueno, a mí no me gustó mucho, pero a lo mejor a la persona que yo se la comparto o que yo se la paso, va a ser de bendición. Entonces, por eso es importante compartir en las diferentes redes sociales las prédicas, los mensajes que nosotros pasamos, porque a lo mejor a nosotros nos bendicen a una manera y a otras personas le bendicen a otra manera. Mm, para Quiero que abra su Biblia en el libro de Lucas 6:43. Lucas 6:43. Mientras usted le abre, vamos a orar. Padre de la gloria, Señor bendito, que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, bendiga a cada uno de los hermanos de la iglesia y a todas las personas que de una u otra manera la escuchan, Padre Santo. Que sea de gran bendición, que el Espíritu Santo les convenza de toda verdad y de justicia y de juicio. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra Lucas 6:43, por sus frutos los conoceréis. Es el encabezado que tiene. Y dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea que está diciendo que nosotros, el fruto que nosotros demos es el que nos identifica. Si yo doy fruto malo es porque soy un árbol malo. Y si yo doy fruto bueno es porque soy un árbol bueno. Gracias a Dios que aquí todos somos árboles buenos y los que nos ven son árboles buenos. Entonces, eso es muy bueno. Mira, voy a compartir algo que me sucedió hace como 22 años, aquí 21 años, 20 años que estoy en España. Y eso tiene que ver con la palabra de hoy. Y resulta que, bueno, yo venía de Colombia, yo allí tenía mi ministerio, estudié allí junto con mi esposa, también estudiamos en la escuela de formación de liderazgo. No éramos niños espirituales, ya teníamos cierto liderazgo y cierto avance en la palabra. Más sin embargo, llegué aquí a pasar unas situaciones difíciles. Estuve en Madrid pasando un poquito de dificultades hasta se puede decir que hambre. Y Dios abrió una puerta. Me fui a una entidad que ayuda a las personas con problemas de adicción, de droga. Y pues el pastor me dijo, pues venga, usted nos ayuda en el frente de evangelismo. Y yo me fui allí bajo esas circunstancias, ¿sí? De ayudar a la iglesia para evangelizar. Y me fui allí a vivir con ellos. Eh, Todos los días nos levantábamos muy temprano, bueno, digamos que 6 de la mañana, y hacíamos un devocional. O sea, muy bonito, muy bueno todo. Y había un hermano de Ecuador, no tiene nada que ver que mencione la nacionalidad, porque si no lo menciono que era Ecuador. Yo me acuerdo, él muy bien vestido, ¿sí? Muy bien vestido, su buena chaqueta de paño, su ropa bien, y todos los días llegaba allí al devocional muy bien vestido y se paraba y hablaba muy bien y oraba muy bien, ¿sí? Entonces, dentro de ese tiempo, yo le decía al Señor, Señor,
¿cuándo podré yo orar como ese hombre? Decía, y me decía, le decía, Señor, ¿cuándo podré tener las condiciones espirituales de ese hombre? Y para completar, o sea, yo no pude quedarme en ese sitio porque yo necesitaba enviar dinero a mi familia que estaba allí en Colombia. Tenía que buscar algo, ¿sí? Entonces Dios abrió de una manera espectacular una puerta para que yo viniera a Lucena. Y cuando yo me decidí venirme para Lucena, hablé con el pastor me dio un dinero y este hombre que oraba y que era muy especial dijo, hermano, yo no te voy a dejar ir solo, si yo me voy contigo para allá, para ese sitio. Y nos vinimos. Lo primero que sucedió es que cuando fuimos o sea, yo me movía mucho allí en los trenes y en los autobuses y yo traía una maleta y sencillamente podía llevarla en el tren o en el metro. Entonces él llegó con 2, 3 maletas para venirse para Lucena y entonces ya tocó pagar taxi. De donde estábamos, ahí ya empezó, de los 30 euros que el pastor me había dado, ya empezó la cosa a bajar. Y me dijo, tranquilo, mi hermano, no se preocupe que ahí vamos organizando. Cuando llegué aquí a Lucena, lo primero fue que él, o sea, yo iba al locutorio y llamaba a lo más mínimo para hablar con mi familia y él se gastó más de media hora hablando con su gente allí en Ecuador y empezó a gastarse los ahorros, ¿sí? Y entonces cuando yo le hice el reclamo, hermano, pero ¿cómo se va a gastar 5 euros en el locutorio si no tenemos, ¿sí? Y entonces él sacó su espiritualidad. Hermano, no podemos detener porque el dinero es del reino y Dios es el que provee. Y bueno, entonces, pero eso era lo real, no teníamos sino, llegué aquí con 20 euros y él no quería soltar lo poco que tenía. Lo cierto es que poco a poco se fue cayendo la imagen de esa persona que sabía mucho de palabra y que oraba muy bonito y ya cuando yo le hice el reclamo se puso furioso y me regañó y luego llegamos a una iglesia aquí en Lucena, el pastor nos sacó un piso para los inmigrantes que estábamos. Él puso la fianza y puso el primer mes y dijo que tan pronto nosotros tuviéramos modos de trabajar que le pagáramos. Lo cierto es que el primer mes y la fianza la tuve que pagar yo porque él salió corriendo y nos dejó con la carga económica. Y el testimonio que él dejó fue nefasto. Fue muy malo, no solo conmigo, se peleó con el pastor de la iglesia, se peleó con los hermanos de la iglesia y se fue, y al final se fue de Lucena porque ni dio pie con bola en el trabajo ni nada. Entonces, ahí yo dije, no todo lo que brilla es oro, como dice la palabra. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquella persona que me vislumbraba porque hablaba muy bonito y porque oraba muy bonito y comentaba muy bien de la Biblia, no era más que un vividor que vivía de lo que su mujer allí en Italia le mandaba y quería vivir de las personas. Y el testimonio fue nefasto. Y por eso la palabra hoy dice que por sus frutos los conoceréis. Y entonces, hermano, mire, aquí en esta paleta tengo yo, digamos, puedo decir, lo que es lo básico del cristiano. Comunión, oración y palabra. Al contrario, vale. Comunión, oración y palabra. Esto es lo básico que tiene que hacer el cristiano. Tener una comunión diaria con el Señor, orar diariamente con el Señor y leer su palabra. Esto es lo básico del cristiano que tiene que hacerlo todos los días. Y entonces el que hace esto, ¿ya cumple? La respuesta que da el pastor no. Lo que dice la palabra es que no. Que esto tiene que generarse en frutos,
en obras. Porque hoy en día abundan las personas que hablan de Dios. La Biblia dice que hasta el demonio cree en Dios. Dice, los demonios también creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque saben que Dios es todopoderoso y que el final de los demonios va a ser el infierno. Entonces, la diferencia entre nosotros y los demonios es que nosotros también creemos en Dios, pero ponemos nuestra esperanza en Dios y nos regocijamos en Dios. Nosotros no temblamos, sino nos alegramos en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros, los cristianos, los que seguimos a Dios, tenemos que dar fruto. Si no damos fruto, la cosa no va bien. Y dice, vamos a Mateo 17:20. Mateo 7, del 17 al 20. Dice, en el 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y en el 17 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Esa es la diferencia. Eso es lo que nos tiene que identificar a nosotros como cristianos, que somos buenos árboles y damos, ¿qué? Buenos frutos. Y dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo, o sea, está diciendo la palabra que el malo, que es malo, no puede dar cosas buenas, ni el que es bueno debe andar en cosas malas. Y luego dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, lo está diciendo la palabra. Entonces, eso hace que nosotros debemos, ¿qué? Dar buenos frutos porque nos pueden cortar y nos echan al fuego. Y luego dice, así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser árboles de buen fruto. Y entonces dice, ¿y cómo yo ser un buen árbol? ¿Cómo yo dar buenos frutos? En Juan 15:2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Entonces, para yo dar buen fruto, tengo que dejarme manejar por el labrador, el buen labrador, por el Padre. Y entonces dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es ahí cuando la pastora decía, a veces pasamos por pruebas. A veces pasamos por situaciones difíciles, es porque Dios nos está limpiando. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Es así. Entonces no es que Dios sea malo y que nos permite, no, sencillamente dice, el que da buenos frutos, Dios lo va limpiando, el labrador lo va limpiando. ¿Para qué? Para que demos más frutos. Pero en Lucas 12:15, entonces, mire, el problema de muchas personas y de muchos cristianos es que quieren, digamos, tener dinero, posesiones, vivir muy bien, tener muy buena casa, muy buen coche, ¿sí? Eso no es malo. Dios en su palabra dice que Él nos prosperará, nos bendecirá aún para compartir con otros. Lo malo es dejar el reino, dejarlo de Dios, que muchas
Muchas personas van a Dios y reciben su bendición y se olvidan de Dios. Entonces dice, en Lucas 12:18 está hablando que no solamente se debe pensar en prosperar, sino que hay que ir a la par con el Señor. Dice 16, también le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Mire, no hay que ir muy lejos, muy lejos. Aquí en España y aquí en Lucena, eh, vemos cómo hay provisión grande, hay mucha abundancia y cómo las personas tienen 2 casas, 3 coches. Digamos, hace un tiempo, la media de coches de Lucena era una de las más altas de la provincia de Córdoba, ¿sí? ¿Por qué? Porque había casas que tenían 2 y 3 coches. Entonces hay provisión, hay prosperidad. Eso no es malo. Lo malo es que uno dice, quiere más y quiero más y quiero más y se olvida del proveedor, del dueño del oro y de la plata. Y dice, no, Dios no existe porque yo soy el que gano. Entonces luego dice en el 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros y no es rico con Dios. Entonces, ¿qué pasa? O sea, dice, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Entonces, no hay solamente que buscar nuestro bienestar, sino ir en equilibrio, ir a la par, también sin dejar a Dios de nuestro lado, ¿sí? En el libro de Mateo 12, 33, 47, voy rápido, voy porque tengo, bueno, ya 3 citas más. Dice que para dar buen fruto, tengo que yo dejar lo que no da buen fruto, lo que impide que yo dé buen fruto. Mira, nosotros estamos cerca de unas viñas y están ahora en la época de podar la viña. Está un hombre quitando las ramas secas, las ramas que no sirven. Dice que hay que quitarlas en invierno, porque si quitan las ramas en verano se sale toda la savia. Entonces las quitan en invierno porque la savia está congelada, entonces no se va a regar. Entonces ya cuando viene el calor, en lugar de regarse la savia, aparecen las ramas y va a dar más frutos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ponernos ante el labrador, dejar que el labrador trabaje en nosotros y vaya quitando lo que impide que nosotros demos mucho más fruto. Y dice en Mateo 12:33, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Nosotros que tenemos que luchar para que nosotros seamos árboles buenos, para que nosotros demos buen fruto. Y luego le está diciendo Jesús a los fariseos, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia el corazón habla la boca. Mire, hoy en día hablar de Dios, mucha gente habla de Dios. Y es donde le está diciendo el Señor, pero ¿por qué habla tanto de Dios si su fruto es malo? Tú eres como un fariseo, tú eres como una víbora. Dice, tiene que, o sea, si su corazón es malo, ¿por qué tiene que estar hablando de Dios? Dice, el hombre bueno del buen tesoro, el corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, lo que nosotros hablemos, lo que las personas hablen, tiene que ver con su testimonio, con su forma de vivir, con sus frutos, con las obras. Y entonces yo, digamos, hay veces que las personas empiezan a hablar de las otras personas, a murmurar, a decir, entonces uno tiene que mirar, ¿realmente esta persona tiene frutos? ¿Realmente esta persona es digna de acusar a los hijos de Dios cuando su fruto y su corazón es del diablo?
Entonces, pero es por eso Jesús le decía a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, porque hablaban de Dios sin portarse realmente como siervos de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber, dice que, o sea, del corazón dar el buen fruto. Ahora, ¿qué pasa si nosotros damos buenos frutos? Nuestro Padre se agrada. Si nosotros damos buenos frutos, el Dios Todopoderoso se va a agradar, ¿sí? Y mire, y algo que no lo voy a leer todo, sino cuando yo doy buenos frutos, llamo la bendición hacia mi casa, llamo la bendición hacia mi vida, llamo la bendición hacia mi familia. Dice que Dios va dando la bendición a nosotros en la medida que nosotros seamos de bendición para otros. En la medida que nosotros vayamos dando fruto bueno, el Señor traerá esos frutos. Y aquí dice que no habrá niños que mueran pequeños, que uno construirá casas y tendrá su propia casa, que no trabajará en vano. Y dice, al final dice, y antes de que clamen, responderé yo. Y mientras aún hablaban, yo habré oído. O sea que los que dan buenos frutos, el Señor está pendiente de escucharnos y de lanzar la bendición y de responder. Entonces, ¿nos conviene dar buen fruto? Claro que nos conviene. Entonces, yo tenía aquí que nosotros tenemos que ser personas de testimonio. Nosotros los cristianos tenemos que ser personas de testimonio, dar buenos frutos y tener buenas obras, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es, tengo aquí una cosa y aquí tengo otra. Entonces, alguien le preguntaba a un señor, ¿y yo cómo hago para, o tengo frutos, o tengo frutos, o me dedico a orar, ¿sí? Entonces, claro, hay que darle una respuesta a eso, porque por ejemplo la Iglesia Católica da muy buenos frutos y reparte comida, y yo no tengo nada contra la Iglesia Católica, pero sencillamente no solamente hay que dar frutos, sino también hay que tener una vida de testimonio y hacer lo que dice la palabra. Entonces, había un hombre que tenía un hijo pequeño y le dijo, ¿qué hago, abuelo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo soy una persona que oro, que leo la palabra, que tengo comunión con Dios, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces el abuelo llegó y le dijo, hijo, nos vamos para el campo. Hijo, y vamos a andar. Y fueron caminando, así como el abuelo lleva al nieto caminando, y llegaron a un lago. Y en ese lago había una lancha. Y le dijo, abuelo, yo no te entiendo, ¿para qué me has traído aquí? Dijo, súbete a la lancha. Y en la lancha había 2 remos. ¿Sí? El uno decía comunión, oración y palabra. Y en el otro decía testimonio, obras y frutos. Entonces el abuelo dijo, súbete, yo solamente voy a sentarme aquí, tú vas a ser el que va a dirigir esta lancha. Entonces le dijo el abuelo, vamos, rema con este, y empezó la lancha a hacer así. Empezó la lancha a girar 180 grados. Sí. Y luego, no, pues rema con el otro a ver qué pasa. Y cogió el otro, ay, testimonio, obra y fruto, y empezó, y empezó la lancha a hacer así. Entonces le dijo el abuelo, ahora rema con los 2, ¿sí? Entonces ya ubicó sus remos así y hacía. ¿Y la lancha cómo iba? Directo, directo. Si quería doblar para un ladito, tan hacía así, pero la lancha iba directo. ¿Qué está diciendo el Señor hoy?
que nosotros tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida como cristianos. La gran mayoría de los cristianos oran. La gran mayoría no voy a hablar de, la gran mayoría de las personas que siguen a Dios o que creen en Dios oran. La gran mayoría de las personas que creen en Dios tienen comunión con Dios en el lugar santo y lloran y todo eso. Y la gran mayoría de las personas leen la palabra y escuchan prédicas. ¿Pero eso es suficiente? No es suficiente, porque si su vida no va acompañada de un testimonio de obras y frutos, no va a ser una persona de éxito y no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué, pastor? Porque dice la palabra en el libro de Apocalipsis, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, y el mar entregó sus muertos, y el Hades entregó sus muertos, y todos fueron presentados delante del trono de Dios y fueron juzgados por sus obras, y los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron echados al lago de fuego y de azufre juntamente con el diablo. Entonces, hermano, es importante que nosotros tengamos que hay muchas personas, y hoy abundan las personas que son muy espirituales, y abundan las personas que están hablando de Dios, y en las redes sociales abundan también las personas, pero resulta que nosotros tenemos que tener equilibrio. Equilibrio es ser espirituales y ser terrenales. Espirituales es seguir a Cristo, mover lo sobrenatural, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que nuestra espiritualidad tiene que ir respaldada con nuestra buena manera de vivir. Que nuestra espiritualidad tiene que ir respaldada con obras. Que nuestra espiritualidad tiene que ir acompañada con frutos. Si la espiritualidad no va acompañada de obras ni de frutos, somos religiosos, nos quedamos ahí. Entonces, pastor, ¿qué dice la Biblia? Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermano, y vuelvo y digo, hoy en muchos sitios, en muchos lugares y en las redes sociales hay predicadores y hay personas que son muy espirituales, pero por ejemplo, yo lo primero, para poder escuchar, para poder ver un sermón, miro que la persona esté edificando, que no esté criticando a los demás. Porque veía ayer, creo que antier, puse un hombre que decía que no sé qué. Vamos a ver si ustedes se portan afuera como se portan en la iglesia, porque delante los hermanos son muy espirituales y aquí donde están afuera, vamos a ver. No, ya perdió el año ese hombre, porque está levantando un ministerio criticando, cuando la palabra de Dios, uno puede hablar de la palabra sin estar criticando al uno, al otro. Pero se puede trazar una doctrina que es importante que nosotros como cristianos nos manifestemos en obras. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Dice que uno es salvo por obras? No, que no es salvo por obras. Dice que Dios, en el libro de Romanos dice que el Señor irá colocando en nosotros las obras que tenemos que hacer. Cuando yo veía eso decía, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así? A veces nosotros nos buscamos problemas. A veces nos metemos en camisa de 11 varas, es decir, buscamos cosas que no son. Sencillamente el Señor va colocando a nuestro diario vivir personas
para nosotros ser instrumento de bendición. Bueno, pastor, entonces, ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son las obras que nosotros tenemos que dar? Primera obra y primer fruto que uno tiene que tener es su testimonio. Si tú hablas de Dios, tú tienes que portarte en todo sitio y en todo lugar como hijo de Dios. No hay otra. Decía alguien que nosotros tenemos un pasaporte del cielo. Entonces uno tiene que irse mostrando de acuerdo a ese pasaporte que tenemos como hijos de Dios. Nuestra ciudadanía es del cielo, entonces nosotros tenemos que en todo sitio, en todo lugar, no solamente en la iglesia, no solamente en las reuniones, sino en el colegio, en la plaza, en Mercadona, en el trabajo, en todo sitio tenemos que ser de testimonio como hijos de Dios. Bueno, ¿y qué más obras podemos ser? Nosotros tenemos que ser personas que ayudan a los demás, ayudar al necesitado. Eso es importante que lo hagamos. No ser, como decía, que al buen la parábola del buen samaritano, vieron al hombre golpeado y ahí, y todo el mundo pasó de largo. No, el Señor va a colocar en tu vida personas para que tú les ayudes. Personas para que tú muestres ese cristianismo. Y entonces, ¿qué más, pastor? Nosotros tenemos... A veces las personas necesitan una palabra, no es solamente dinero. El dinero es secundario en cuanto a las obras, porque si usted se pone a repartir dinero, nunca va la persona a estar ni siquiera de acuerdo contigo, porque siempre va a pedir más dinero. Entonces, pero si tú bendices a una persona, le da una palabra de aliento, le da una palabra de fortaleza, le ora por sanidad, ora por liberación, la lleva a sanidad, la lleva a liberación, la lleva a salvación. Cuando tú vas a un drogadicto y dice, venga, lo voy a llevar a un centro de rehabilitación. Esos son obras. Cuando va a visitar a un enfermo, cuando nosotros ayudamos a las personas marginadas, a las personas excluidas. Todo eso, ahora vuelvo y digo, no se preocupe hermano, no se preocupe hermano, el Señor va colocando en tu camino las obras que tú tienes que hacer para que tú hagas esas obras. Ir a visitar a la persona que está sola. Entonces, muchas formas. Entonces, el Señor a través del Santo Espíritu nos va a ir colocando las obras que nosotros tenemos que hacer. El sello del cristiano son las buenas obras. El sello del cristiano no es lo bonito que hable, ni lo bien vestido que vaya. El sello del cristiano es que su prédica, que su palabra, que su vida va acompañada de frutos y de obras buenas. Y lo que decía al principio, si tú das frutos y das obras buenas, el Señor nos sigue limpiando para dar más frutos y dar más frutos. Es tanta la bendición que el fruto que nosotros tenemos sirve para bendecir a otros y para compartirlo con otros. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor quiere que empezando este año entendamos eso? Es importante entender que la fe sin obras no vale nada. La fe sin obras es muerta. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos paramos aquí a predicar, nosotros predicamos lo que vivimos o lo que hemos vivido. Yo no puedo predicar de lo que no he vivido, de lo que no sé, sino tengo que predicar de lo que Dios me dice, haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Cuando yo le comparto este testimonio a esa persona es que yo quedé obnubilado por ese varón, ¿sí? Pero resulta que sus obras eran cero. Dejó deuda, dio un testimonio negro aquí y en todo sitio donde iba. ¿Por qué? Porque a veces las personas piensan que es solamente hablar de Dios. No. Todo lo que uno haga, tiene que ir encaminado a extender el reino. Yo no puedo hacerle daño a las personas. Yo no puedo que por mis forma de ser o forma de hablar, hacerle daño a las personas que se alejen del reino. Todo lo que yo haga de hacer, debe ir encaminado
a extender el reino, porque yo soy un representante de Dios aquí en la tierra. Yo, el pastor, no solamente, tú eres un representante, tú eres un hijo de Dios y te tienes que portar, identificar en todo sitio, en todo lugar como hijo de Dios. Entonces, si yo miento, si yo robo, si yo soy cómplice de pecado, etcétera, 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 entonces yo estoy dando mal testimonio. Y termino con esto, ya que el Señor quiere que comparta este pequeño testimonio. Cuando yo estaba empezando, había una señora que nos abrió su casa y, y su hija estaba, también participaba en las reuniones y muy bien, iba mucha gente, cerca de 15 o 20 personas en esa casa. Y entonces un día yo hablé con ella, le dije, hermana, Dios me dice que le diga algo. Su hija está viviendo con su novio en esta casa. O sea que esta casa está siendo cómplice del pecado de su hija en este lugar, porque hay fornicación en esta casa. Y dijo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué hizo ella? Habló con su hija y habló con el novio de su hija y arreglaron las circunstancias. Mire, se casaron, esta pareja se casó y después fueron unos líderes en la iglesia. Pero a veces nosotros pensamos que esas circunstancias, no pasa nada, que este pecadito que hay, no. Nosotros tenemos que tener el testimonio y todo limpio para presentarnos libres y aceptos delante de Dios. Ahora, hay que hablar con Dios. Hay que decirle, Señor, muéstrame las obras que yo tengo que hacer. Hay que hablar con Dios, muéstrame qué cosas debo cambiar, en qué fruto yo debo hacer, qué debo mostrar. Y solamente dice que el Espíritu Santo nos guiará ¿a qué? A toda verdad. A toda verdad. No es lo que diga el pastor, no es lo que diga mi vecina, no es lo que diga ese, es lo que diga el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad para hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Y recuerden, hermanos, equilibrio. Equilibrio. No puedo hablar solamente de Dios sin tener buenas obras, ni puedo hacer buenas obras sin hablar de Dios. Tiene que ir un equilibrio. Cuando yo voy y evangelizo y llevo la palabra de Dios, estoy llevando buenas nuevas de salvación y son buenas obras. Son muchas las obras que nosotros podemos decir. Eso sí, sin permitir que la verdad, la doctrina quede perdida. O sea, eso va unido la doctrina con las obras, la doctrina con las obras. Amén. Póngase en pie.